Colombia está pasando por una absoluta crisis financiera, de corrupción y de reforma tributaria. Colombia tiene uno de los índices de corrupción más grandes a nivel mundial. Este video pretende explicar qué está pasando en Colombia con datos. En 2018 se perdieron cerca de 50 billones de pesos solamente en corrupción. La corrupción no está en su manera grande en la policía, ni en el ESMAD, ni está en otras entidades. La corrupción está en el aparato administrativo del Estado, en cargos públicos. Ahí está más del 70% de la corrupción. Según transparenciacolombia.org, la corrupción entonces podría cambiar si nosotros votamos e ignoramos a estas personas que nos dicen que no votemos. En Colombia hay impuestos regresivos. Esos impuestos tienen que ver, por ejemplo, con los peajes. En Colombia hay 105 peajes y 41 peajes administrativos, todos ellos administrados o por la ANI o por el INVIAS. Pongámonos a pensar un momento. Los peajes son iguales para una persona que tiene un carro malito o para una persona que tiene un automóvil último modelo. Es el mismo peaje. En el trayecto entre Barranquilla y Bogotá hay 13 peajes y es obvio que una persona que tiene con qué comprar un carro último modelo no va a sentir tan fuerte el peaje como una persona que no puede acceder a un buen carro o a un buen salario. En Colombia el top 1% de la población tiene acceso a más de 14 millones de pesos mensuales. El top 10% tiene acceso a más de 6 millones de pesos mensuales. Y el resto de la población a menos de 2 millones de pesos. Menos de 2 millones de pesos es lo que gana la mayoría de Colombia. Y las familias, más de 15 millones, ganan menos de $250 al mes. Esto es muy poco dinero si uno quiere realizar una reforma tributaria. Hay otros impuestos que también recaen sobre las personas, sobre todo de la clase media y la clase baja. Un impuesto que en países como en Australia no existe. Este impuesto es el 4 por 1000. Por cada 1000 pesos que tengas en una cuenta bancaria, te van a cobrar 4 pesos. Así te pueden cobrar 14,000 pesos al mes normalmente. Y también pueden sacarte entonces más de 120,000 pesos anual. Eso es una exageración. De allí podría recolectarse la plata de cualquier reforma. Allí está el dinero. No te preocupes, hay solución. ¿Cuál es la solución? La solución es que se creen nuevas empresas grandes, van a comenzar a ser grandes con el tiempo, obviamente, empresas que no dependan en absoluto de materias primas. Claro que sí, esto es una de las posibilidades que tiene nuestro país. Una de las propuestas que se han hecho interesantes en Colombia es impuestos a tierras improductivas. Si las tierras están solamente ahí para que se valoricen y no para dar empleo, debe haber impuestos. Que una persona que gane más de 14 millones de pesos mensualmente tenga que tener esos impuestos, porque no está creando empleo, no está haciendo nada con la tierra. Eso a nivel tributario sería una de las mejores opciones que puede tener este país. A renglón seguido se debe poner impuestos a las iglesias de todas las religiones, según su nivel de ingresos. Sé que hay iglesias que no tienen altos ingresos, sé que hay iglesias que son pobres, pero hay iglesias que transmiten en 4K, hay iglesias grandísimas que están evadiendo impuestos. Y no importa, cualquier iglesia de cualquier religión que evada impuestos tiene que pagar, y si no, va a haber cárcel. Anonymous no ha hackeado a la policía. Es absolutamente falso que Anonymous haya hackeado policía o ejército. Esa información que está diciendo Anonymous no es nueva y está en Reddit. En Reddit se puede ver toda esa información. Es absolutamente falso que Anonymous haya hackeado esas cuentas. Es todo mentira. También es mentira que hayan quitado el internet. Lo que pasa es que al estar publicando, copiar y pegar, el algoritmo de Facebook va a detectar esto como spam. Lo mismo el algoritmo de Instagram. Sin embargo, quiero recalcar que hay empresas subcontratadas por el grupo Facebook que manualmente elimina publicaciones. Con esto hay que tener bastante cuidado con copiar y pegar y con caer en esto
de estar haciéndole caso a todos los memes que dicen cualquier cosa. Hay salvación, no lo olviden. Tienen que dejar de copiar y pegar, dejar de escuchar a las personas que les dicen que no voten y tienen que votar desde consejo hasta Congreso, Cámara y Presidencia. No basta con votar solamente a alcaldía, no basta con votar solamente a presidencia. Si votar no sirviera, no habría tanta gente tratando de manipular el voto y de comprarlo. Piénsenlo. Hay representantes a la Cámara que son representantes por 14,000 votos. Deberíamos cambiar el panorama todos juntos, informándonos y votando. Nosotros tenemos el control, ejerzámoslo. Si te pareció interesante este video, compártelo. Y que si esta generación le pasa algo en una marcha, no va a estar para votar en las elecciones de 2022. Es lo que se necesita en estos momentos.